Efectivamente, el tema de la educación, la aspiración a ser mejor y a crecer es muy importante y hay que fomentarla y hay que defenderla, ¿no? Pero, pero se nos olvida, y creo que por eso estamos donde estamos hoy, se nos olvida que hay ese elemento que te decía, ¿no? De la interdependencia, se nos obliga la gran responsabilidad que conlleva el haberme yo formado, el haber yo crecido, el haber generado un capital chico o grande o mediano, como sea, y que tengo que regresarle a mi sociedad mucho de lo que yo he recibido. Subsidiariedad y solidaridad son las dos palabras. Al final viene de dinero privado, absolutamente todo. El gobierno no genera Exacto. un centavo. Y entonces hay que dar las herramientas. Hoy hay que generar las herramientas para que la gente sea capaz de aprender sola, porque una vez que alguien sabe aprender, que alguien aprende a aprender, pues ya nomás después aprende a hacer y ya después aprende a mejorar y ya después contribuye y genera y hasta inventa y patenta cosas. Pero primero tiene que aprender a aprender, ¿no? Y ese es un tema. Sí, y ahorita la tecnología nos permitiría, cada nivel escolar, tú tienes que tener ciertos conocimientos mínimos de muchas cosas, mínimos, pero podrías tener una gama muy amplia de conocimiento y donde tú tengas 40 materias que puedas ir teniendo en todas las etapas de tu vida. Y tienes una materia donde vas subiendo y subiendo y subiendo en aquella materia que más te destaca a ti. Exacto, ya le diste a cabo. Te ayudo a descubrir tus talentos para que tú los desarrolles y luego eso vas a generar valor a la sociedad. Sí, yo creo que todas las personas somos extraordinarias, todos. Y el chiste es hacer lo ordinario de una manera extraordinaria. Y con eso vas a dejar mucha huella, ¿no? Tu invitado especial, Pablo Acedo. Y los entrevistadores de hoy, Mauricio García. Y Jorge Goñi. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos a 3 de julio del 2021 y hoy vamos a hablar de la educación con Pablo Acedo. También nos acompaña Mauricio García y mi nombre es Jorge Goñi. Voy a leer un poquito del currículum de Pablo. Es empresario en educación. La empresa es Global ED. Es ingeniero electromecánico de la UP, la Universidad Panamericana. Tiene una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Tulane y tiene un posgrado de la Escuela de Alta Dirección del IPADE en el programa de Administración Avanzada. Tiene un teléfono activado, es activista social en diversas organizaciones, presidente de BIFAC como activista y es activista de causa. También está Mauricio García Limón, empresario de la publicidad, licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Mi nombre es Jorge Goñi y comenzaremos. Comenzaremos con Pablo. Pablo nos va a hablar primeramente del contexto de la educación en México, que es el rezago que tenemos de la educación aquí en México.
¿Cómo estás, Pablo? Gracias. Bien, Jorge, muchas gracias. Hola, Mauricio, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, sí, efectivamente, y yo creo que uno de los problemas más graves de este país es la educación y se puede demostrar o se puede ver fehacientemente en el rezago, nivel de rezago educativo que existe, ¿no? Todavía no entremos al tema de calidad, pero existen casi 30 millones, 28 por ahí millones de mexicanos en edad adulta arriba de 20 años, en población económicamente activa, que no tienen preparatoria, por ejemplo, ¿no? Ese es un dato, pues duro, claro, que habla de que no tenemos cubierta esa necesidad, pues, en la población trabajadora en México. Y de esos, la mitad tampoco tienen secundaria, ¿no? Entonces, ahí vemos el nivel. Obviamente, las generaciones actuales pues, están avanzando, se tiene una cobertura bastante más amplia, y ahí entramos al tema de calidad, ¿no? Porque al final, pues puedes estar produciendo o pueden estar graduándose chavos de secundaria y de preparatoria en porcentajes más altos de lo que históricamente lo veníamos haciendo, para reducir esa población, en teoría, sin preparatoria y sin secundaria, pero pues la calidad con la que esos están graduando también es bastante cuestionable. Entonces, sí es un tema serio, yo creo, Jorge, Mauricio, el tema de la educación de este país, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo ves los niños, la infraestructura, los planes educativos y, Bueno, a ver, y los mismos maestros, ¿no? bueno, yo creo que uno de los temas serios es el tema de los maestros, porque pues desgraciadamente no tenemos buena preparación para los maestros desde hace décadas que se nacionalizó la educación de maestros, si se acuerdan, y entonces pues tenías que tener un grado en la normal para poder dar clases en una primaria o una secundaria, y las escuelas privadas pues se quedaron fuera muchos años de eso, ¿no? Entonces, hoy pues tenemos una calidad cuestionable de maestros en las escuelas, aparte del tema del sindicato, por ejemplo, ¿no? Que pues, las plazas se heredan, no necesariamente son profesores buenos o conocedores de la materia los que están ahí, sino son los que heredaron la plaza, ¿no? En fin, es un tema político bien serio, es un sindicato fuerte, si se acuerdan ustedes, digo, no estoy diciendo que estuviera muy bien la administración pasada, pero uno de los temas que sí empezaron a trabajar, yo creo que con un cierto nivel de profesionalismo, fue el tema de la reforma educativa. Si se acuerdan, sacaron una reforma bien interesante. No sé si tuvieron la oportunidad de leerla, venía muy bien. Mi único problema con esa reforma educativa era, bueno, pues, ¿cuántas décadas nos va a tomar implementarla, ¿no? Pero estaba muy bien planteada, muy bien dirigida, con metas muy claras, ¿no? Y todo era alrededor de mejorar la calidad a través de mejorar a los maestros. Y se acuerdan que había un tema de evaluación de maestros que políticamente fue un tema muy debatido a nivel nacional y que se logró establecer, y la nueva administración lo primero que quitó fue eso, ¿no? Y de hecho, pues ya el sindicato volvió a agarrar fuerza y ahora los maestros, pues no hay quien los evalúe. Entonces estamos, lo que habíamos empezado a recuperar de un rezago de 100, 200 años de educación de este país, que ya hemos empezado a recuperarlo, pues cuando llega esta nueva administración, otra vez 200 años para atrás, porque al final ya no hay quien evalúe a los maestros, ya no hay quien diga si son buenos o malos, ya no hay quien les pida cuentas, y entonces, por ejemplo, el INEE, que era un instituto que nació el sexenio pasado, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pues ya no existe, ¿no? Pues desaparecieron. Entonces, pues realmente los pasos que estamos dando a nivel de educación son hacia atrás, ¿no? Y déjate, menciono, por ejemplo, no sé si conozcan el examen PISA. PISA es un examen, una evaluación educativa que se aplica a muchachos de 15 años, en nivel secundaria más o menos, en donde Sí lo exactamente, tenemos. esa es la tabla de resultados, así es, ¿no? Entonces, pero antes de que la veamos a detalle, esa prueba, PISA, se aplica a chavos de 15 años, más o menos, nivel tercero secundaria, de todos los países miembros de la OECD, y algunos otros, ¿no? Son 70 y pocos países, no me acuerdo si 76 o por ahí países que la presentan,
de los cuales 36 son miembros de la OSD. Eran 35, se agregó Colombia en el 2018 y entonces ya Colombia es miembro de la OSD. Y México obtuvo el penúltimo lugar, solo arriba de Colombia, país nuevecito en ese momento en la OSD. México había quedado en último lugar en 2015, no estaba Colombia. En 2018 queda en penúltimo porque ya estaba Colombia y Colombia quedó unos lugares abajo de México. Entonces, y realmente no hubo ninguna mejora para México en ese examen, ¿no? Lo triste es que no hay ningún interés, ¿no? O sea, en mayo mayo del 2021, el gobierno anunció que iba a dejar de presentar el examen PISA, ¿no? México iba a salirse de la evaluación educativa internacional en PISA. Hubo tanto revuelo que al final el presidente en su mañanera dijo que no, que sí íbamos a seguir, ¿no? Pero ya lo había anunciado que se iba a salir México y 2 días después pues dijo, no, que sí seguiremos. Ya veremos si la siguiente edición de PISA México está ahí, ¿no? Pero no hay la intención de que nadie evalúe la educación en este país, ¿no? Entonces, pues triste. De hecho, si puedes monitorear, puedes medir, mejor apagas el televisor, ¿no? Para no saber lo mal que estás. Sí, y si pones la tabla esa que mostraste, Jorge, puedes ver ahí, ¿Sí? por ejemplo, que México, pues está en el lugar 35 de 36 países miembros de la OSD, ¿no? Ahí lo ven, si lo ven, los países que están marcados en negrillas son los países miembros de la OSD, ¿no? Entonces, si se fijan, bueno, vete hasta abajo, el primero es Estonia, es más, hay 4 países no miembros. China fue el ganador, ¿no? Y fue sorpresa, de hecho, China se llevó a Singapur, que había sido siempre el campeón en PISA, ahora es China, ¿no? Pero fuera de ahí, si te fijas, todos los países en negrillas son países miembros de la OSD. México es el último que sale ahí en negrillas. Si las puedes subir un poquito más la tabla, vamos a ver a Colombia un poquito más abajo, que no está todavía en negrillas porque apenas acababa de entrar Colombia. Aquí está, mira, como 4 o 5 Aquí lugares. está. Ajá. Ese ya debería estar en negrillas, todavía no está porque apenas acababa de entrar Colombia a la organización. Entonces México es el último lugar para efectos prácticos, con un promedio de 420 en lectura, 409 en matemáticas y 419 en ciencias, ¿no? Por ejemplo, el promedio de la OSD es 487 en lectura, 489 en matemáticas y 489 en ciencias. Y mientras que el país que más tuvo, ¿no? El más alto fue China, y luego se va hasta arriba, con 555 en matemáticas, 555 en lectura, 591 en matemáticas y 590 en ciencias. El resultado más alto en PISA es de 800, ¿no? Y el más bajo, el mínimo, es de 200, ¿no? Nadie puede sacar menos de 200. Casi te regalan 200 puntos, ¿no? Entonces, México en lectura es el número 53, en matemáticas es el número 67 y en ciencias es el número 57. Estamos hablando de un universo de 70 y pocos países, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy, muy triste. No sé si se repitió esta estadística en el 2018. En el 2019, en cuanto a nivel socioeconómico, por ejemplo, el niño de mejor nivel socioeconómico de México que presentó este examen no sacó mejor calificación que el niño del peor nivel socioeconómico de Canadá, ¿no? Que Canadá es el país de América, del continente americano, que más alto sale rankeado en PISA, ¿no? Entonces, Sí, que salen 520, 512 y 518. así es, el país americano con mejor resultado, y después Estados Unidos, después Chile y después México, que son los 4 países, bueno, ahora 5 con Colombia, miembros de la OSD, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver, pues, pues es histórico, ¿no? O sea, digo, esta administración ha hecho muy mal trabajo en la educación, pero también las anteriores. Al final es un tema en donde a los gobiernos populistas, que hemos tenido varios, no solo les conviene que la gente no esté educada, para que los puedan controlar y manipular de una manera más fácil y que a la hora de votar, pues una torta sea suficiente, ¿no? Una despensa, porque no hay mayor nivel de educación, ni de reclamo, ni de conciencia de las cosas en la gente, ¿no? Entonces, oye, pero ¿te fijas cómo nuestro lenguaje siempre es justificando que de todos modos sabemos que los gobiernos anteriores estaban mal?
No, para evitar que los que soportan a este gobierno nos digan qué estábamos diciendo de los gobiernos anteriores. Los gobiernos anteriores, el diagnóstico es muy claro, eran una basura. sí, Pero sí. hoy son una peor basura. Mira, te voy a Entonces, decir, sí, y toda la educación, por ejemplo, en educación, como te dije, ¿no? O sea, el gobierno anterior, a mí el gobierno anterior se me hizo pésimo en muchos frentes, pero en el tema de educación iban bien. En el tema de educación contrataron asesores internacionales de primer nivel, de Singapur, de Estados Unidos, de los países de Emiratos Árabes, gente experta en educación pública, ¿no? Y realmente hicieron un programa, si ustedes lo leen, yo tengo una copia, con mucho gusto te la mando, del sí, nuevo modelo educativo que planteó el gobierno de Peña Nieto, que para mí es lo único bueno que hicieron, yo creo, pero bueno, y quizá hubo otras cosas, ¿no? Es un plan bastante bien hecho, bien pensado, bien estructurado, con metas claras, con objetivos claros, que este gobierno, lo primero que hizo el día 1 del gobierno de López Obrador, lo tiró a la basura, ¿no? Entonces, por supuesto que no tiene interés en mejorar la educación, ¿no? No tiene ningún interés en mejorar la educación. De hecho, acaba de decir que la gente que aspira a hacer más, que aspira a crecer y formarse y educarse y darle una mejor vida a su familia, que es egoísta, ¿no? Y que es una postura inadecuada para un mexicano, cosa que es ridícula, ¿no? mejor pasarte 14 años tratando de lograr un título que solo te lo dan porque ya no te soportan, ¿no? Claro, y si eso fuera, si eso fuera real, entonces en vez de invertir, que de hecho invierte el gobierno mexicano abajo del 4% del Producto Interno Bruto en educación, que es muy bajo, ¿no? Es muy, muy bajo. Los países miembros de la OECD invierten, ¿no? Deberían estar invirtiendo como el 8 para poder recuperarse, ¿no? México, pero independientemente de eso, ese 3% que invierte, o 3,5, 4% que invierte México en educación, pues podría ahorrárselo López Obrador y seguirlo invirtiendo en sus campañas de captación de votos. ¿Por qué? Pues porque dice que la educación no sirve, ¿no? Que es aspiracionista y que es para mejorar, y entonces no deberíamos educar a nadie, ¿no? Cosa que es ridícula ahí el tema. Digo, sabemos, somos personas pensantes, tenemos inteligencia, tenemos voluntad, tenemos una libertad, y la gente, el mundo se hace mejor a través de la contribución de los individuos, de los seres humanos, ¿no? Es la única manera en la que el mundo se hace mejor. Entonces, Vamos a repasar con ese enfoque, ¿sí? ¿Quiénes son los países que mejor evaluados están? Los países que económicamente mejor están. bueno, pues Entonces, básicamente el mensaje con esto es la educación puede sacarnos del rezago donde estamos. Y realmente el mensaje a todos en México, a los educados y no educados, a los que tienen oportunidades y a los resentidos, es edúcate. Toma la educación en tus manos y sí, hay un gran rezago, hay un gran hueco en las oportunidades, pero ese hueco no lo compensamos dejando libres a los profesores a que no sean evaluados. No puedes mejorar aquello que no puedes medir. No así es. puedes tener ninguna idea de a dónde ir. Totalmente de acuerdo. Y te voy a decir, yo creo que más importante, que tienes razón, el problema pues te dice, oye, toma la educación en tus manos. El problema es que los no educados no van a entender eso porque no entienden, ¿no? Entonces, es más, yo lo que creo en el tema educativo como basamos nosotros nuestra filosofía educativa en la empresa es precisamente el rol del educador es llevar de la absoluta dependencia a un educando no solo a la independencia, sino a la interdependencia. ¿Por qué? Porque yo te puedo, digo, un bebé en el vientre de su madre, un bebé recién nacido, un bebé de unos pocos años, es 100% dependiente. Si no le da de comer a su mamá, se muere, ¿no? Y va creciendo, se va educando, se va formando en casa y va yendo a la escuela, se va haciendo independiente. Termina una carrera, consigue trabajo, se hace independiente. No necesariamente se hace interdependiente. La interdependencia es asumir la responsabilidad de que otros dependen de mí. Y esa es parte de la educación también. Hay que educar a la gente a que nosotros lo que hacemos es precisamente, yo le ayudo, no les doy ideologías, no los trato de ideologizar como muchos gobiernos intentan hacer.
sino lo que hacemos es, lo que debe hacer un educador, el que sea, debe ayudarle a la persona, ya sea un niño o un adulto, porque los adultos que estamos educando, que no tienen prepa, que no tienen secundaria, tampoco han tenido esa oportunidad. Hay que ayudarles, en primer lugar, a conocer y a encontrar, descubrir sus propios talentos. Como les decía hace rato, somos únicos e irrepetibles y cada uno tiene talentos diferentes. Tenemos habilidades distintas, unos somos mejores que otros para diferentes cosas, desde el arte hasta el deporte, hasta la ciencia, en fin, ponle lo que quieras, ¿no? Hay habilidades distintas. Entonces, si yo le ayudo al educando a encontrar, a descubrir, a autodescubrirse en sus talentos y habilidades, y luego le enseño cómo puede desarrollarlos y mejorarlos, y al final, otra labor del educador es también enseñarle que tiene una responsabilidad de ponerlo al servicio de la sociedad. Y es Pero también es el elemento de la interdependencia, ¿no? te voy a acercar aquello, te voy a acercar aquello que nos decías de aprender a aprender. Porque hay ciertas etapas en tu vida, también de manera fisiológica, que puedes captar ciertas cosas. Platícanos de eso. Sí, bueno, la edad, y esto está demostrado, hay estudios sobre esto, ¿no? Los niños entre los 3 y los 7 años es la edad en la que más rápido y mejor aprenden a aprender, ¿no? Y hay un dato bien triste en este país, ¿no? Porque es la edad del kinder, básicamente, ¿no? Preescolar. En México la educación preescolar es obligatoria, pues hace casi 30 años, yo creo, por ahí, ¿no? Y solo apenas un poquito más de la mitad de los niños de esa edad van a la escuela. Deja tú qué tipo de escuela, van. O sea, la mitad no va, ¿no? Y la mitad que sí va, en 85% de esos niños que sí van a la escuela, van a escuelas públicas, ¿no? En donde, en el mejor de los casos, los cuidan, ¿no? Un dato de la OSD, por ejemplo, es los países miembros de la OSD tienen 13 alumnos por niño en el kinder, ¿no? En promedio, ¿no? En México estamos cerca de los 30, ¿no? Y eso es tomando privadas y no privadas en el preescolar. Pero hay muchas escuelas públicas en México de kinder que tienen un maestro para 80 niños en un terreno donde hay un gallinero realmente con su losa, con su techo de lámina, y ahí es donde van a tomar clases, en tierra, con techo de lámina, con un maestro. 60 niños, 40 niños que caminan 2, 3, 4, 5 horas para ir al colegio, ¿no? Y de todos los grados, ¿no? No, de todos los grados, pero estoy hablando ahorita nada más en preescolar, ¿no? Que son colegios preescolares con un maestro para todos los grados de kinder, ¿sí? Uno para todos. Para todos. O dos, ¿no? Pero tienen unas instalaciones realmente patéticas en donde, en el mejor de los casos, Jorge, Mauricio, los cuidan. O sea, no creo que aprendan mucho, ¿no? Aprenderán muchas cosas de la vida, como caminar 2 horas diarias de ida. Cuidar 80 niños en un ambiente así. Sí, ¿no? Entonces, es muy triste porque estamos desperdiciando los niños en esa edad para que aprendan a aprender y entonces después es más difícil aprender a aprender. Obviamente logras, ¿no? Hay gente que logra aprender a aprender en los programas de prepa y secundaria que hemos logrado tener con empresarios, por ejemplo, donde les dan prepa a sus trabajadores o secundaria, pues sí les damos también elementos de vida, ¿no? De trato, porque es importante responder cuando te habla tu jefe, porque es importante llegar a tiempo, porque al final la gente se empieza a dar cuenta pues que tiene una responsabilidad hacia los demás, no nada más lo que me toca hacer a mí y chan chan, que es lo que toda su vida les han inculcado, ¿no? Tú nada más ponme esta tapita en esta pluma y pásala. Eso es lo que tienes que hacer, no tienes que saber nada más. No hay formación, no hay educación, la gente no aspira. Y entonces a la gente se siente condenada a no ni siquiera poder aspirar a más, ¿no? Y eso es muy triste. Tenemos que salir de ahí, tenemos que educar a la gente en general, ¿no? Ahora, oye, tengo un par de preguntas que quisiera yo hacerte, Pablo. La primera, si no mal recuerdo, la reforma educativa empieza con Calderón votada en contra por el PRI y el PRI la retoma cuando Peña Nieto llega al poder. Así es. Eso por principio de cuentas, ¿no? Así fue, pero al final, fíjate, ese es un ejemplo bien claro, Mau. ¿Por qué? Porque, fíjate, ahí está Peña Nieto tomando una reforma que hizo, aunque el partido del PRI se la tronó antes porque no querían que fuera medalla de Calderón, pero al final, aunque fuera calladito,
la tomó, la asumió, y la mejoró y la lanzó. O sea, reconoció un trabajo bien hecho, aunque quiso colgarse la medalla, ¿no? Pero ahora, un trabajo bien hecho y lo hizo. Este no, este lo tiró a la basura. Pero yo sí entiendo el porqué y no lo voy a defender, pero creo saber cuál es la razón. Así como regalar el dinero a los personas de la tercera edad, que muchos de ellos piensan que se los regala López Obrador, porque así lo dicen, ¿no? Lo expresan. O regalárselo a los ninis, estudien o no estudien, sin ningún tipo de mérito. Sí. Pues eso da votos. Educar a la gente, al contrario, quita votos para estos populistas. Entonces, difícilmente van a querer invertir en una reforma educativa que les va a tumbar su modus vivendi, ¿no? Te dije, los gobiernos populistas que hemos tenido, que han sido muchos, lo que menos les interesa es tener gente educada. ¿Cómo hacemos para obligar a los gobiernos a que reinviertan otra vez en educación y salud y seguridad, que es lo que no están haciendo, ¿no? Mira, yo creo que obligarlos es una palabra complicada, aunque yo creo que uno de los temas que platicábamos justo ayer, que es el tema de los ciudadanos buscando observar a los funcionarios públicos, ya sea a nivel, los tres poderes, niveles de gobierno, ¿no? O sea, legislativo, ejecutivo y judicial. Conforme vayamos estableciendo mecanismos para medirlos y para castigarlos, ¿cómo castigas? Pues con votos, y castigas pues con evidenciarlos, ¿no? Entonces, mientras los ciudadanos creen un sistema de métricas que puedan evidenciar ese trabajo, pues poco a poco se irá haciendo más fuerte. Ahora, es un tema que es un círculo un poco vicioso o desvirtuado, por lo menos, en el sentido de que a los que no han podido ser educados, no les importa este sistema de métricas y si el gobierno lo castigan o no, ¿no? Les importa si les llegó la torta al día antes desgraciadamente, al día antes de la votación. Entonces, hay que educar para que la gente pueda exigir. Precisamente, si tú educas y la gente se forma y la gente se hace independiente y luego interdependiente, van a exigirle más al gobierno y por eso los gobiernos populistas no les conviene, ¿no? Claro. Que se exijan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entonces ya no los pueden manipular más tan fácil. Pues la educación entonces es la manera para exigir y en ese sentido de lograr que los países... Primero educamos y luego exigimos. No podemos exigirle cuando la gente, el grueso de la gente no tiene ni siquiera el interés por exigirle al gobierno, ¿no? Cuando se eduquen y cuando tengan conciencia de lo que pueden lograr, de lo que pueden ser, de lo que ellos contribuyen para que ese gobierno tenga dinero que luego les dice que regala, se van a dar cuenta pues que son sus empleados los del gobierno y no otra cosa, ¿no? Y entonces podrán exigir. Y eso requiere educación. Yo creo que la tarea hoy, desgraciadamente, porque es una tarea titánica, es del sector privado, sin duda. No podemos contar con el gobierno para educar. Mira, voy a mencionar cosas que estuvimos platicando y que además nos va a llevar a la siguiente parte, en el qué hacer, ¿no? Y por qué, y por qué has diseñado los modelos que has diseñado. La gente se siente predestinada a hacer lo que hacen y no tienen aspiración. Mucha gente está así. También estuvimos platicando de aquellos resultados que has obtenido con el tipo de educación que han diseñado y los resultados que ha obtenido la persona que se educa y las empresas que apoyan a esas personas que se educan. Sí. Platícanos de esa parte donde gente ya no ve ninguna aspiración y de repente en un flash se le pone la oportunidad y de repente su vida cambia. Sí, y creo que sí lo mencioné, pero brevemente. Efectivamente, el primero lo que dije, ¿no? Casi 30 millones de mexicanos que tienen edad de trabajar, ¿no? Población económicamente activa, arriba de 20 años no tienen prepa, ¿no? Y esos son los que están trabajando, pues, en las líneas más bajas en las empresas, en una línea de producción, o manejando una camioneta, una motocicleta, o en almacenes, o cosiendo cosas, ¿no? O sea, las labores más sencillas son las que están haciendo estas personas y las empresas, obviamente, con una gran labor que hacen los empresarios, son los que pues, realmente generan los empleos. Ahora, el problema es
que son, pues digo, hay empresarios buenos, pero hay unos que no son tan buenos y pues les puedo dar el salario mínimo y con eso, pues con eso, ¿no? Igual que los gobiernos, si se están contentos con el salario mínimo, pues ¿para qué les doy más? Y luego ¿para qué los educo, no? Porque si los educo, se me van a conseguir una mejor chamba, ¿no? Así me han dicho algunos empresarios, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, muchos de esos nos hemos dado cuenta, nosotros tenemos programas para esos adultos de secundaria, de prepa, de inglés, de habilidades digitales, de habilidades soft skills, de programas de lo que sea, ¿no? Pues diseñamos programas a la medida para las empresas, de logística, producción, lo que quieras. Pero con esos programas tan sencillos como secundaria, prepa, ¿no? Te das cuenta que muchos de esos, y lo hemos vivido con clientes, muchos de ellos ya se sentían como eso, predestinados o condenados en su vida a no subir de ahí, a tener un trabajo donde ganan 1 o 2 salarios mínimos, como les decía, poniéndole la tapita de la pluma y pasándola, o estampando X cosa, y eso es lo que tengo que hacer, y no me capacitan para nada más, ¿no? Y entonces, hasta defienden su trabajo y no se mueven porque ahí están bien, y con eso, pues medio viven, ¿no? Ellos y su familia. De repente, pues tenemos ejemplos y tenemos testimonios de señores que a los 50, 60 años, 40 y tantos años toman la prepa y de repente no solo cambian ellos, pues se dan cuenta, por un lado, pues que logran sacar un grado de preparatoria que ellos pensaron que nunca iban a sacar porque no tenían la oportunidad y no la iban a tener. Se la da la empresa y a un costo muy bajo y lo logran. Requiere esfuerzo, sí, pero lo sacan. En 5 meses se pueden preparar para sacar su prepa. Y tenemos muchos graduados. Y esos, de repente, los empresarios, me habla un empresario un día, me dice, oye, ¿qué les enseñaste? ¿No? O sea, si ya hasta me contestan los mails, los que tuve contigo en la prepa, antes no contestaban nada, y ahora ya contestan los mails, ya están llegando a tiempo, ya regresan rápido de su break de comer, pues porque se asumen responsabilidades también. Ellos empiezan a hacer conciencia de que pues, pueden aspirar al siguiente puesto, entonces tienen que ser un rendimiento mayor y suben. Y de esos, como les decía yo, o sea, esos 27 millones de mexicanos que no tienen prepa, por ejemplo, representan más o menos el 30% de la población económicamente activa. Entonces quiere decir que cualquier empresario en promedio, de 1,000 empleados que tiene, 300 no tienen prepa. Obviamente esto varía, ¿no? En el sector financiero, pues es muy bajo el porcentaje, pero una empresa de limpieza o una empresa de seguridad es mucho más alto. Entonces, pero en promedio es 30%, 300 de cada 1,000. Entonces le decía yo el otro día a un cliente, oye, a ver, si de esos 1,000 empleados que tienes, ¿no? Son 300 que no tienen prepa. Y si de esos 300, bajita la mano, yo te aseguro que va a ser más, pero bajita la mano, el 10% demuestran y se dan cuenta que tienen capacidad para más y que quieren estudiar una carrera o un profesional técnico o lo que sea, pues ya encontraste 30 mandos intermedios en tus filas que no tenías idea que los tenías ahí. Y entonces te ahorraste el reclutamiento de 30 personas, de 30 managers, y además hiciste crecer a 30 familias que viven de ti. Y entonces, no me digas que eso no te va a hacer orgulloso. Y además, estos señores nunca se te van a ir. La lealtad va a ser máximo. Y sucede, este señor, el que te decía al principio, hace ratito de 53 o 54 años, tomó con nosotros la prepa, y su patrón se lo pagó, entonces le escribió a su patrón, no a mí, le escribió a su patrón agradeciéndole y diciéndole, la verdad es que quiero agradecerles porque me dieron esta oportunidad de acabar mi preparatoria, porque además, no nada más me cambiaron a mí, que me estoy dando cuenta que puedo dar más y puedo crecer y puedo mejorar el nivel de vida de mi familia, sino además mi hijo, que tiene 26 y dejó la prepa a los 17 o no sé cuántos, como yo acabé la prepa, ya se metió a estudiar la prepa también, ¿no? Y entonces ya la dinámica familiar ya es otra. Ya empiezan a exigirse ellos mismos un poquito más, se empiezan a dar cuenta de lo que te decía, de sus talentos, sus habilidades, y las empiezan a poner a trabajar, que eso es lo que tenemos que lograr, ¿no? Y ese señor, créeme que va a tener un criterio para exigirle, no solo a su patrón, sino al gobierno, porque el trabajo que él hace es el que paga impuestos para que ese gobierno haga lo que tiene que hacer, que es darle una mejor infraestructura, una mejor educación, mejores servicios, y no nada más una torta cuando van a hacer elecciones, ¿no? Eso es lo que pasa con la educación. Excelente. Claro. Y bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para hacer un cambio? Yo te comentaba que desgraciadamente hoy no contamos con el gobierno, o por lo menos
con la mayoría del gobierno, ¿no? Quizá algunos gobiernos locales pueden ser bastante más conscientes de esta necesidad y trabajar con ellos sería muy bueno, ¿no? Pero fuera de eso, yo creo que está en las manos de los privados, está en las manos de los ciudadanos el poder mejorar la educación. Y me refiero a los ciudadanos, ¿por qué? Pues porque, como te decía, pasas de la dependencia a la independencia y luego a la interdependencia, donde me doy cuenta que soy responsable de otros. Y en ese momento, yo que tengo, como dijiste muy bien al principio, tengo una carrera y tengo una maestría y tengo un IPADE, bueno, pues eso me hace a mí más responsable que alguien que nada más hizo la prepa. Entonces yo tengo que hacer más para poderle dar a más mexicanos una oportunidad en su desarrollo, ¿no? Entonces, y así nos toca, el que ha recibido más, pues tiene más responsabilidad, perdón, pero así es la onda, ¿no? Los que hemos tenido más oportunidades de desarrollarnos, tenemos más obligación de ayudar a los demás. Entonces, los empresarios son los primeros que tienen que empezar a pensar en esto, ¿no? O sea, tienen ellos trabajadores en sus filas, tienen ellos gente en sus comunidades, en su colonia o en su pueblo, o donde van de fin de semana, o donde no, donde tienen que realmente extender su acción social y ayudar a educar, ¿no? Ayudar a formar, educar, ayudar a llevarles mejores estándares. Gracias a Dios tenemos la tecnología, que es un poco lo que estamos haciendo nosotros. Usando la tecnología podemos a través de un celular, de una tablet, de un celular cualquiera, o sea, el del Oxxo funciona, con programas de prepa secundaria con nosotros, para que lo puedan hacer en cualquier lugar, en el campo, ¿no? Pueden estudiar su prepa, su secundaria y ir a presentar su examen gracias a un acuerdo que sacó la SEP, curiosamente, dándose cuenta del rezago educativo. El secretario de Educación Pública sacó en tiempos, si no me equivoco, de Fox, por ahí, una cosa que se llama el Acuerdo 286 de la SEP, que quiere decir que tú presentas un examen ante la SEP de un grado X, primaria, secundaria, prepa, o hasta una carrera o maestría, lo que sea. Si presentas el examen para ese nivel y lo pasas, te entregan el título porque tu experiencia de vida, de trabajo, de tal, suple lo que no recibiste en la escuela. Eso aceptando pues, el rezago educativo que ya hemos tenido en más de 200 años, no sé cuántos años, pero muchos, ¿no? Entonces, con eso en mente es lo que hacemos. Te preparamos a los trabajadores para que tomen su prepa o su secundaria, el examen único que se llama, y con eso pueden sacar su certificado y poder aspirar después pues, a estudiar técnico superior universitario, estudiar una carrera o lo que sea, para ir creciendo y ir mejorando su nivel. Entonces, yo creo que está en manos de los empresarios, en manos de los padres de familia, en manos de todos nosotros, el poder poner nuestro granito de arena para llevar educación de calidad a la mayoría de las personas. Y eso el gobierno no está interesado en hacerlo. Digo, ni veremos que esté interesado. Lo que parece, ¿no? Digo, pueden decir que están interesados, pero como dicen por ahí, ¿no? Obras son amores y no buenas razones. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno para llevar educación de calidad? Yo no lo he visto, ¿no? Llevar televisión, digo, la pandemia obviamente generó complicaciones, pero la televisión no es la solución, ¿no? Y es como llevaban las clases los chavos, y las siguen llevando porque no los han dejado regresar de la escuela apenas hace un par de semanas y los volvieron a recluir por los semáforos, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que pensar muy bien cómo manejamos la educación desde el punto de vista privado, porque pues, es una labor titánica que hay que asumir, ¿no? Y no la estamos asumiendo, ¿no? Es una responsabilidad. Ahora, de ahí me voy a un poquito la calidad, porque puede ser que es tan mala y tan cargada de ideología la educación que se está impartiendo ahorita, que puede ser que hasta sea mejor para las personas que no las estén cargando con toda esa ideología, porque las están cargando de cosas que no sirven para nada, ¿sí? Cosas que realmente no. Y yo te preguntaba, ¿qué tan vigente es la educación que hoy tenemos? Y me hablabas de que ciertos grados sí valen la pena y ciertos otros ya van perdiendo su misma validez, ¿no? Bueno, más que perdiendo validez, yo creo que vamos a pensar, el delivery, ¿no? De la educación es un tema que hay que repensar. ¿Por qué? Digo, tú ve cualquier... ¿Qué es el delivery? Aquí. Ahorita te lo explico. Cualquier industria, pues tiene tecnología y va creciendo y va mejorándose y obviamente, pues tú, ¿no? Lo que hace 10, 20, 30 años
era un buen proceso de producción para cualquier producto que tú digas, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado por la tecnología y ahora se hace más rápido, más eficiente, con mejores materiales, en fin. La educación viene siendo la misma desde hace 300 años, ¿no? O sea, meter 40 niños en un aula con un señor enfrente y un pizarrón. Y básicamente no ha cambiado, ¿no? Y yo creo que para educar hoy requieres tecnología diferente, requieres mejorar el delivery, que esa es la entrega de la educación, ¿no? Porque una cosa es el contenido de la educación, que es pues, el conocimiento del maestro, es básicamente el contenido de la educación. Los libros de texto son es otra parte del contenido. Los materiales, los exámenes son parte del contenido, pero hoy tienes contenido por todos lados, ¿no? Hoy tienes contenido por todas partes, ¿no? Y entonces, seleccionar cuál es buen contenido y cuál no es buen contenido, pues no es fácil. Es una tarea un poco complicada porque cualquiera, tú ahorita le picas ahí en Google, cuarto de primaria, matemáticas, y te van a salir 2,000 opciones de libros de texto y de programas educativos para cuarto de primaria de matemáticas. Y no todos esos son buenos. Yo creo que además la mayoría no lo son, ¿no? Son ahí frituras y cosas que son más o menos para llevar el tema, pero ya, ¿no? Y eso es cuando están más o menos. En otros temas más sociales están cargados de ideologías, como bien dices, ¿no? Y entonces peor sale estudiar eso, ¿no? Porque no te fomentan la libertad, no te fomentan el uso de tu inteligencia, el uso de tu voluntad, el desarrollarte, el crecer, ¿no? O sea, te fomentan, te quieren imponer una cierta ideología, cosa que pues no es correcto, ¿no? Entonces, el escoger el contenido es bien importante y cómo lo entregas es otro, es el delivery, ¿no? Entonces, ahí hay muchas metodologías pedagógicas bien interesantes, nuevas, que nos han llevado pues, hasta la inteligencia artificial hoy en día, que es una herramienta espectacular. La simulación es otra herramienta espectacular. Tuve la oportunidad de estar los últimos 2 años que fue presencial, porque ya, de hecho, que existió el Global Education and Skills Forum en Dubái, que es un foro organizado para el tema educativo a nivel global, con todos los pues, elementos y tecnologías disponibles para mejorar la educación. Y hay lo que quieras. O sea, me tocó, por ejemplo, clases, herramientas para tomar una clase de biología, ¿no? Sí, creo que era de biología, pero te ponen ya sabes, el casco como si fuera un juego, y te metes, estás abajo del mar, ¿no? Entonces estás viendo todas las especies que puedes ver en esa zona del mar, ya sea el Caribe, y te ponen en el mar Báltico, y vas viendo las diferentes especies que te van pasando por aquí, las sientes casi, ¿no? Y eso, ¿tú crees que un niño no va a aprender mucho mejor eso que en un libro de la SEP donde te sale la foto de un pescado de hace 200 años, que es el mismo que tomaron cuando salió el primer libro de texto? O sea, ya evolucionó el pescado y todavía sigue apareciendo. Entonces, es realmente el tema más que los niveles, es un tema de la entrega de la educación. Y luego, ¿cómo segmentas? Porque eso es lo que te decía, ¿cómo segmentas? Oye, pues primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Pues sí, o sea, hay que tener un orden quizá de ascenso, pero también, si quieres ayudarle a los chavos a encontrar sus talentos, sus habilidades específicas de cada uno, porque no puedes, la educación no es un cookie cutter, no puedes tú meter a 40 chavos en una aula y esperar a que todos tengan el mismo nivel de conocimiento de todo, porque ahí está el artista, ahí está el físico, ahí está el deportista. Entonces, tienen habilidades diferentes esos 40 chavos. Entonces, no puedes, exigirles lo mismo, porque si exiges lo mismo a todos y crees que todos pasen, bajas el nivel en todo para todos. Porque el que es un genio en ciencias o un genio musical, entonces va a tener que bajarse para que esté al nivel de los demás. Y entonces nadie va a estar en su nivel. Nadie va a estar en su nivel, en su talento primario o sus talentos básicos. Tienes que tener la flexibilidad de poder generar espacios donde los chavos vayan creciendo y probando diferentes cosas para ir conociéndose y ir autodescubriendo sus habilidades. Y entonces los potencias. Entonces ahí sí, oye, puede estar un chavito de primero de primaria o de tercero de primaria, un tío de tercero o cuarto, donde ya empiezan a diferenciarse, con uno de secundaria, por supuesto que sí, trabajando en un proyecto de robótica, por ejemplo. Si el chavo se dio cuenta en cuarto de primaria que ese es su rollo, pues puede seguir yendo en cuarto, pero en el tema de robótica ya puede estar en otro nivel. Y entonces empieza a mezclar cosas en cuanto a su conocimiento de proyectos, ¿no? o de ciertas áreas. Y en la universidad, y mientras más subes,
más difícil. La universidad es un caso bien interesante y está evolucionando. La universidad creo que sí está evolucionando, donde tomas cursos cada vez, ves más las universidades donde hay carreras que se mezclan, que tienen, aunque es una carrera de ingeniería con una de ciencias económicas, de repente comparten porque hay materias que pueden ser útiles para ambos. En fin, o sea, puedes ir desarrollando un poquito más, pero sí, esto viene derivado de lo que te decía al principio. El ser humano es único e irrepetible. No podemos educar a la gente estandarizada, ¿no? Y tenemos que encontrar formas de ayudarles a desarrollar sus habilidades. Y eso presenta retos, sí, pero la tecnología nos ayuda mucho, ¿no? Todas estas cosas que te decía ayudan muchísimo para que la entrega, el delivery de la educación sea más efectivo en ese tema, ¿no? De poder ayudarle a cada quien a ir desarrollando sus habilidades, potenciarlas y luego ponerlas al servicio de la sociedad. Y será mejor trabajador, ¿no? O sea, en Alemania, por ejemplo, a los chavitos los están viendo desde chiquititos, ¿no? Ya en secundaria ya empiezan a trabajar en el área a trabajar, ¿eh? O sea, ya en prepa, en Alemania, van a la escuela creo que 2 días a la semana. El resto están yendo a una empresa a hacer lo que les gusta. Si es un chavo que es bueno en electrónica, ya está trabajando en BMW haciendo tableros. Lo mismo que hace un ingeniero electrónico en México, ya lo está haciendo un chavo de prepa ya. O sea, ¿por qué? Pues porque desde chicos están encontrándose sus habilidades para dedicarse a lo suyo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que migrar un poquito más hacia ese tipo de modelos. Muy bien. Bueno, ese es un sueño. Y en la parte de ideología, pues lo hemos platicado, que mientras cierto sector de la población está preocupado porque sus hijos tengan la mejor educación, el gobierno está preparando a los noroñas del mañana, a las padiernas de mañana, a los bejaranos de mañana, con una carga de ideología enorme y con un resentimiento frente a los que se educaron en este tipo de mejores tecnologías para ver cómo redistribuyen la riqueza de los otros, ¿no? Entonces, yo creo que yo voy a la conclusión y lo que hemos hablado mucho hacia los empresarios y aquellas personas que han generado la meritocracia en México y el mundo, que es la parte derecha, la parte del mérito. Necesitamos hacer ver las bondades de esforzarte, las bondades de tener ese mérito y destacar. Creo que no se ha hecho suficiente labor en ese sentido. Y la gente está incluso desinformada, porque la gente que estira la mano hoy no sabe que esa mano que estiró venía del sector privado, porque todo el dinero que recibe una persona hoy viene del sector privado, porque las empresas del gobierno no están produciendo absolutamente nada. Las empresas que están generando impuestos son empresas privadas y de ahí surgen todos los programas clientelares que puedas decir. Es a los adultos mayores, a la gente adolescente que está recibiendo dinero. Todo ese dinero viene de la iniciativa y del mérito de la iniciativa privada. ¿Ibas a decir algo? Sí, estoy de acuerdo contigo, excepto en una cosa, más bien no excepto, sino agrego algo, Jorge, a lo que decías, que efectivamente el tema de la educación, la aspiración a ser mejor y a crecer, es muy importante y hay que fomentarla y hay que defenderlo, ¿no? Pero se nos olvida, y creo que por eso estamos donde estamos hoy, se nos olvida que hay ese elemento que te decía, ¿no? De la interdependencia. Se nos obliga la gran responsabilidad que conlleva el haberme yo formado, el haber yo crecido, el haber generado un capital chico o grande o mediano, como sea, y que tengo que regresarle a mi sociedad mucho de lo que yo he recibido. Y no quedarme como yo lo generé, yo lo logré, es mío, y los de abajo se muelan. ¿Por qué? Porque entonces generas un ambiente de resentimiento de ambos lados. Y además, seguramente si no tienes esa conciencia social y no tienes deja tu conciencia, déjate social, conciencia, ¿no? De que tienes una responsabilidad hacia los demás, entonces caes en la corrupción. Y para lograr tus objetivos y para enriquecerte aún más, pues entonces ya empiezas a dar mordidas al que está de funcionario
para lograr X o Y o no sé cuánto. Y entonces ya en vez de canalizar mi generación de recursos que yo logré con mi trabajo y mi preparación muy loables, pero que luego lo estoy usando mal, es donde ya estamos, o sea, estamos cayendo en una mala educación. Me refiero a educación ética, educación de valores, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo logré estudiar en la mejor universidad del mundo, pero luego pues todo lo hago mal y todo lo hago con corrupción y todo lo hago para enriquecerme más y más y más y más, pues entonces que estoy cayendo en un extremo muy malo, que genera la situación justo la que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces los empresarios los empresarios, el sector privado tiene que ser consciente de esa responsabilidad. Y el sector público también, porque al final, si yo soy empleado, funcionario público, estoy para servir a la gente, no estoy para servirme de la gente, ¿no? Entonces, es un tema de formación, de educación ética de fondo en toda la sociedad. Sí. A mí me toca comprar medicinas, pues voy a comprar las mejores medicinas y la mayor cantidad de medicinas. No las del empresario que me dio más lana a mí para mi... No, y es más, lo podemos decir precisamente, si con ese dinero se pueden comprar 100 medicinas, si hay corrupción, resulta que hiciste llegar 60, porque hemos sabido de corrupciones del 40% de robo, porque no es otra cosa, que repercute en que van a llegar 60 medicinas en vez de 100 con el dinero público. Entonces, y hoy, sí, y también la ineficiencia mata, ¿no? Porque si hoy vemos que están comprando medicinas a 7,000% del precio, pues ya no estamos hablando de que llegan 6 de 10. Ya es un número ínfimo el que llega al comprar en eso. Sí. Pero sí, el mensaje para los empresarios, es ahora la mano izquierda, ¿no? Entonces, la mano derecha es el mérito que los ha llevado a hacer con el mérito lo que tienen. Pero la mano izquierda les hace tener esa interdependencia que hablas, o esa subsidiariedad, que ese término me encanta. La subsidiariedad es apoyar temporalmente a la gente que tiene menos oportunidades que yo para que crezca. Bueno, subsidiariedad y solidaridad son las dos palabras, ¿no? Sí. Yo creo que eso sí tenemos que hacerlo, que tenemos que tener muy consciente la derecha, y la derecha genera desigualdad. La desigualdad es natural en una sociedad donde todos somos tan diferentes. Tienes talentos diferentes. Pero también tenemos que ver, y hay que darle validez, que hoy estamos en un trance de resentimiento tan grande por esa falta de mano izquierda. Esa mano izquierda que ayuda a los demás a jalar hacia el bien común. Y es muy claro, encontrar sus talentos para desarrollarlos, que ellos también puedan generar por su propio talento y poder poner al servicio de la sociedad también sus talentos. Ese es el tema. O sea, ¿cómo le ayudo yo al otro a que él crezca, para que él produzca y para que él también ayude a otros? Ese es el círculo que queremos generar, ¿no? Pero otra faltante importante de los empresarios es que esa mano izquierda que al final la han hecho llegar por medio de sus impuestos, no han hecho el mensaje para que la gente entienda que no es la persona del gobierno la que se los da. Es el empresario. Es el empresario que muchas veces lo ven como alguien abusivo y que legítimamente está pagando esos impuestos. Está pagando esos impuestos y que está dando la oportunidad de educación, que hoy la responsabilidad de esa mala educación no son los empresarios que están pagando los impuestos, son los funcionarios que no funcionan, los políticos que roban. Esos son los que se están llevando ese dinero que le hace falta a la gente. Y sí, necesitamos hacer un nuevo sistema, y lo platicábamos muy bien antier y ayer.
Tenemos que hacer ese sistema de responsabilidad donde podamos medir a esos políticos. Pero el mensaje, la narrativa del sector empresarial sobre el sistema financiero es muy importante precisamente para que no solo se quite la desigualdad, sino también se entienda que hay muchas cosas que se está haciendo por el dinero privado, y se está malentendiendo mucho el mensaje de la función del empresario. A ver, todo al final viene de dinero privado, absolutamente todo. El gobierno no genera un centavo, ¿no? Exacto. Todo, sí, esa es la educación. Entonces, pero los empresarios han hecho una pésima transmisión de esa información. Porque muchas veces, y ahí es donde... muchas veces, desgraciadamente, también mejor ellos buscan más beneficio propio que el de los demás, ¿no? Y entonces, pues, todos nos quedamos calladitos, tú y yo ganamos y los demás que se amuelen. Ese es el problema. Claro. Ese es el problema. Sí. Mauricio, ¿tienes algún comentario? No, bueno, pues claramente estamos de acuerdo en que este país necesita educación. En la medida en que el país sea más educado, pues lograremos sacar al mismo adelante. Ya no tendremos este tipo de gobiernos populistas porque ya no nos dejaremos engañar tan fácilmente. No, siendo educados y sabiendo aprender, porque eso es algo que me gusta mucho como lo menciona Pablo, ¿no? No es lo mismo aprender que aprender a aprender y saber cómo tener educación continua, que ese es un gran problema también, no en México, en el mundo, que la gente piensa que terminó la carrera y ya, no necesita hacer más, y la actualización en cualquier campo actualmente es básico, ¿no? Entonces... Ese es el cambio que me preguntabas, Jorge, ¿no? La universidad ya no te puedes quedar con tu carrera, tienes que constantemente ir desarrollando, pero si tú no lograste aprender a aprender y ni siquiera terminaste secundaria o prepa, pues tú te estás quedando sin posibilidades, solito te estás quedando sin posibilidades de nada, ¿no? Obviamente el querer aspirar, pues se vuelve una cosa utópica. Y entonces hay que dar las herramientas, hoy hay que generar esas herramientas para que la gente sea capaz de aprender sola, porque una vez que alguien sabe aprender, que alguien aprende a aprender, pues ya nomás después aprende a hacer, y ya después aprende a mejorar, y ya después contribuye y genera, y hasta inventa y patenta cosas, pero primero tiene que aprender a aprender, ¿no? Y ese es un tema. Sí, y ahorita la tecnología nos permitiría en cada nivel escolar tú tienes que tener ciertos conocimientos mínimos de muchas cosas, mínimos, pero podrías tener una gama muy amplia de conocimiento y donde tú tengas 40 materias que puedas ir teniendo en todas las etapas de tu vida. Y tienes una materia donde vas subiendo y subiendo y subiendo en aquella materia que más te destaca a ti. Bueno, que más... Exacto, ya le diste a cabo. Te ayudo a descubrir tus talentos para que tú los desarrolles y luego eso vas a generar valor a la sociedad. Oye, y a través de la tecnología es muy fácil tener 40 maestros de diferentes disciplinas. Entonces tú te vas destacando desde la primaria a ser una persona extraordinaria, ¿no? Sí. La diferencia entre las personas ordinarias y extraordinarias es básicamente, normalmente, el entrenamiento. Sabemos que hay personas extraordinarias aún sin tanto entrenamiento por ese talento tan espectacular. Pero la mayoría... Sí, yo creo que todas las personas somos extraordinarias, todos. Y el chiste es hacer lo ordinario de una manera extraordinaria. Y con eso vas a dejar mucha huella, ¿no? Sí, hay análisis. Malcolm Gladwell ha tenido ustedes 3 puntos, ¿no? 3 puntos donde tengas la suerte, y la suerte definitivamente existe. La suerte de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, o tener el hambre adecuada. Pero Pero tienes que dedicar 10,000 horas y 10 años para hacerte extraordinario en una disciplina. Pero aún así, o sea, si tú haces de manera extraordinaria lo ordinario, lo que te toca hacer todos los días,
Sí. Que es donde vas a encontrar las oportunidades y te vas a ir dando cuenta de cuáles son tus talentos y vas a ir poniéndolos al servicio de los demás. Y eso es lo que nos hace falta, ¿no? Muy bien. Pues yo creo que con esto damos un primer primer programa de educación y pues me despido. Pablo, Mauricio, muchas gracias. Y a los que nos están escuchando, si les gustó este programa, por favor, suscríbanse y pónganle like, ¿sí? Es muy padre. Pero más que nada, suscríbanse a nuestro país. Nuestro país necesita la acción de cada uno de nosotros. Necesita que cada uno haga lo mejor de lo que hace siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Mau. Gracias, Pablo. Gracias, Jorge. Luego, bye. Luego. Thank you.